Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues la clase es electricidad industrial. Vamos a ver el objetivo de aprendizaje de la asignatura, el cual nos dice que el alumno aplicará el análisis de redes de corriente alterna, principios de operación y conexión de los equipos que se utilizan para generación y distribución, así como los métodos para diseño de las instalaciones eléctricas industriales, comerciales y residenciales, conforme a la norma oficial mexicana NOM 001 C de 2012, y aplicables para el correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. Bueno, pues es lo que se pretende con esta materia, lo que se pretende alcanzar a lo largo de las 3 unidades que consta dicha materia. Bueno, pues las 3 unidades, ¿cuáles son? La primera es análisis de circuitos eléctricos en CA, o sea, corriente alterna. 2, suministro de energía eléctrica. Y la número 3, que son instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Bueno, pues vamos a comenzar con la unidad número 1, la cual es análisis de circuitos eléctricos en CA. El objetivo. El alumno determinará los valores de los parámetros eléctricos de circuitos de CA a través de los diferentes métodos y leyes del análisis de circuitos para el manejo de equipo de medición y software de simulación. Bueno, ¿cómo les voy a calificar esta unidad? Bueno, pues de la siguiente manera. Los apuntes de clase, o sea, esto que van escribiendo ahorita, que les voy mandando en cada video o en las fotos, tienen que ir anotándolo en su libreta, vale 30%. Los problemas y ejercicios que hagamos para esta unidad van a valer 40%. Y las simulaciones de los circuitos van a valer 30%. Bueno, vamos a empezar con el tema 1.1, que son los fasores. Primero hay que definir qué es un fasor. Un fasor es un número complejo que lleva consigo asociado una magnitud y un ángulo de fase. Bueno, pues entonces, este valor, por ejemplo, que está aquí, 127 ángulo de 0, pues es un fasor. ¿Sí? Lleva consigo asociado una magnitud. 127 vendría siendo la magnitud, que también se conoce como módulo y se denomina con la letra R minúscula. Y el argumento, que es el ángulo de fase, este argumento pues se denomina con la letra o el símbolo teta. Y pues en sí este ángulo no se debe de confundir, o este número no se debe de confundir con un vector. Es un fasor y este ángulo nos está diciendo en realidad el ángulo de desfase que hay, en este caso de voltaje. Entonces, como les venía comentando, pues un fasor es un número complejo, pero esta es la forma representada de manera polar o forma polar, donde se representa como módulo ángulo del argumento, ¿sí? O ángulo de teta. Si lo representamos en un diagrama de Argand, nos quedaría de esta forma, dibujado el vector, ese es el módulo y ese es el argumento. Bueno, este número complejo de forma polar lo puedo yo expresar de forma rectangular. Esta es la forma rectangular, donde esta es la magnitud que se forma si lo vemos como un triángulo rectángulo. Eso vendría siendo la hipotenusa y está formado por dos catetos. El cateto adyacente, que vendría siendo la parte real, y el cateto opuesto, que vendría siendo la parte imaginaria. Pero bueno, ¿qué es un número complejo? Un número complejo es un conjunto de un número real más un número imaginario. ¿Sí? Se representa z es igual a la parte real más la parte imaginaria. Pero en sí, ¿qué es un número imaginario? Bueno, pues nosotros hemos conocido algunos números a lo largo de lo que hemos estudiado. Por ejemplo, los números enteros positivos, el 1, 2, 3, 4, 5. Y los relacionamos con algo físico. Por ejemplo, podemos decir tercer piso, el cuarto piso, el quinto piso, ¿sí? También vemos los números negativos. Los números negativos, el -1, -5, -20. Bueno, ¿dónde los relacionamos? Por ejemplo, en una temperatura. -5 grados centígrados, -20 grados centígrados. Entonces, estamos haciendo uso de los números enteros negativos. También los números decimales o los números fraccionarios. Por ejemplo, un cuarto, un quinto. Pues también los relacionamos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, eh, un cuarto de queso, ¿no? Lo relacionamos. O los números decimales. 2.54, bueno, sabemos que es una pulgada. Pero, ¿dónde ubicamos los números imaginarios? ¿Dónde los aplico o de dónde surgen?
Bueno, pues los números negativos resultan de la raíz cuadrada, los números, perdón, imaginarios, resultan de la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, nosotros si hacemos en la calculadora raíz cuadrada de menos 64, nos va a dar error, ¿verdad? Porque no existe, en teoría no existen, ¿verdad? De manera real. Y hay algo muy importante. Para los números imaginarios, nunca hay que olvidar que i cuadrada vale a menos 1. Entonces surge la pregunta, ¿raíz de menos 64 no se puede nada más porque mi calculadora me dice que no? Pues no. Bueno, vamos a simplificar. Vamos a resolver la raíz de menos 64. Yo puedo separar esto, el menos 64, de la siguiente manera. Como menos 1 por 64. ¿Por qué? Porque 64 por menos 1 me da menos 64. Entonces esto es válido. ¿Sí? Y como vimos anteriormente, vimos que menos 1 vale i cuadrada. Entonces sustituyo, en lugar de menos 1 pongo i cuadrada por 64. Aplicándole una de las propiedades, tenemos que raíz de una multiplicación, por ejemplo, a por b, pues se puede separar y escribir como raíz de a por raíz de b. Entonces esto de aquí lo separamos y me queda como raíz de i cuadrada por raíz de 64. Entonces, raíz del cuadrado se va. Raíz de 64, 8. Entonces me queda i por 8, o sea, 8i. Esta es la solución de la raíz de menos 64. Muy bien. Entonces ya vamos ubicando los números imaginarios, ¿verdad? Y por ende los números complejos. Recuerden, número complejo es aquel que está conformado por una parte real y una parte imaginaria. Y ya vimos que los números imaginarios son el resultado de las raíces de números negativos. Bueno, ahora viene lo importante. ¿Cómo vamos a hacer la conversión de forma polar a rectangular? ¿Cómo puedo yo expresar el número de hace ratito, 120 ángulo de 0, en forma rectangular? Pues bueno, hay una forma para convertir estos números, estos fasores. Si yo tengo el módulo con el argumento, para convertir de polar a rectangular basta con multiplicar el módulo por coseno de teta más i seno de teta. Vamos con un ejemplo sencillo. Si yo tengo 120 ángulo de 20, ¿cómo lo puedo expresar en forma rectangular? En forma rectangular lo puedo expresar como el módulo 120 por coseno del argumento, coseno de 20, más i seno del argumento, o sea, seno de 20. Coseno de 20 me da 0.9396 y seno de 20 me da 0.3442i. Entonces este 120 va a multiplicar a lo que se encuentra dentro del paréntesis. Y me queda 120 por 0.9396 me da 112.7631. Y 120 por 0.342i me da 41.0424i. ¿Sí? Entonces, este número de forma polar se puede expresar de esta forma, que es rectangular. Si lo vemos en el plano de Argand, pues tendríamos aquí el módulo de 120 con el argumento de 20, descompuesto en forma rectangular quedaría como 112, el cateto adyacente, y en la parte imaginaria 41.0424. Ahora vamos a ver de forma rectangular a forma polar. Bueno, pues si yo tengo la parte real y la parte imaginaria de un número complejo, ¿cómo lo puedo pasar a forma polar? Pues para hallar lo que es el módulo, voy a aplicar la raíz cuadrada del número real al cuadrado más el número imaginario al cuadrado. Para encontrar el argumento, sería tangente inversa del número imaginario entre el número real. Muy bien, vamos con un ejemplo. Vamos a tomar el número de hace ratito que nos dio, de 112.7631 más 41.0424i. Está en forma rectangular, vamos a pasarlo en forma polar, que en teoría me tiene que dar los 120 ángulo de 20. Entonces escribo el número real, 112.7631 al cuadrado,
más 41.0424 al cuadrado. Y me da 12.715.5167 más 1.684.4785. Sumados nos da raíz de 14.399.9952. Al aplicarle raíz me da el módulo de 119.999. O sea, prácticamente de 120. Para hallar el argumento, pues es tangente inversa del número imaginario entre el número real. Entonces, aquí el imaginario, vean, aquí en las operaciones, en estas ya no les pongo la i. Entonces sería 41.0424 entre 112.7631. Entonces me da que teta es igual a tangente inversa de 0.36397. Sacando la tangente inversa me da que es de 19.999, o sea, los 20 grados. Por lo tanto, aquí vemos que esta es la expresión en forma rectangular y esta es la forma polar. Entonces ahora ustedes ya saben cómo convertir de polar a rectangular y viceversa. Bueno, ahorita les mando la actividad. Saludos. Muy bien, la actividad sería convertir de polar a rectangular 35 ángulo de 22 y 80 ángulo de menos 10. Y de rectangular a polar 100 más 25i y 36 menos 10i. Entonces esa sería la actividad y con eso terminamos por el día de hoy. Mañana vamos a continuar con más operaciones. Saludos y que tengan excelente día.